capítulo 11. Hebreos capítulo 11, así nos quedamos de pie. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a leer del 10, el último versículo del capítulo 10 y al 11:2. Listos, hermanos. Hebreos capítulo 10, 39 al 11:2. Suena mucho, ¿verdad? Pero es poquito. Dice la palabra del Señor, lo leemos juntos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. Vamos a orar. Padre, nuevamente nos encontramos delante de su presencia y le damos gracias por los cantos, la lectura. Y ahora, Padre, que podemos considerar este pasaje de tu palabra, ayúdanos, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones a través de tu palabra. Mi Dios, el poder y la autoridad es de tu palabra, mi Dios, y te pido y confiamos que ella es poderosa para transformar nuestra vida, Padre, porque el Espíritu Santo así la hace obrar, Padre. Ayúdenos, en nombre de Jesús. Amén. Voy a tomar, pues, bueno. Ok, hermanos, ¿pueden sentarse? Pueden tomar su asiento, hermanos. La semana pasada, antepasada. Ya, qué rápido pasa. Comenzamos a ver esta serie de Hebreos capítulo 11, llamada Pistei. Si quiere apuntarlo, Pistei, el regalo de la fe y su obrar en personas comunes y corrientes, ¿verdad? Personas sencillas. No son super personas, y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ellos. Es esta fe, el regalo de la fe y su obrar en personas comunes y corrientes. ¿Por qué Pistei? Es una palabra, es fe en griego, y eso lo vamos a explicar después. Y la parte 1 de este mensaje, o la parte 1 de esta serie, es características de la fe que será recompensada. Características de la fe que será recompensada, y es lo que podemos encontrar en los primeros 2 versículos de Hebreos capítulo 2. Y con estos, esto lo estoy repitiendo del mensaje anterior, con esta porción quisiera que encontráramos respuestas a las preguntas: ¿qué es lo que sostiene la fe cristiana? ¿En qué descansa nuestra fe? También la fe es un salto de ignorancia al vacío. La fe bíblica es un salto de ignorancia al vacío. La fe de la que habla la Biblia realmente... estoy repitiendo esto, ¿verdad? La fe de la que habla la Biblia realmente es un salto al vacío. O también, ¿cómo es la fe que será recompensada? Y esa es la pregunta sobre la que recae estos 2 versículos. Aquí tenemos, hermanos, 2 características de la fe que será recompensada. ¿Puedes avanzar la siguiente diapositiva, hermano? Ok, ahí está. Puedes deslizarlos. Ok, tenemos 2 características. El siguiente también, hermano. Ahí está, ahí déjalo. Tenemos 2 características de la fe que será recompensada, y la primera de ellas es que se fundamenta en las promesas de Dios, y estas promesas son reales y son fieles. Y la segunda característica es que la fe es el instrumento que Dios usa para aprobar a los creyentes. Es el instrumento que Dios usa para aprobar a los creyentes. Hermanos, la vez anterior compartía sobre este primer inciso. Son promesas reales.
Es decir, la primera parte del versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Aquí nomás para recordarle esta palabra especial. La palabra certeza viene de la palabra griega hypostasis. Hypostasis. Y les comentaba la vez anterior que en Hebreos esa palabra se utiliza en un sentido, digamos, subjetivo y en un sentido objetivo. Es decir, hypostasis puede significar confianza o sustancia. Confianza o sustancia. Se utiliza de las dos maneras en la carta a los hebreos. Por ejemplo, esto ya lo leímos, se usa en el sentido de confianza en el capítulo 3, versículo 14, que dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. Ahí tenemos confianza, hypostasis, pero también se utiliza en el sentido literal como sustancia en el capítulo 1, versículo 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí está hablando acerca de Jesús, como igual al Padre, utilizando la palabra hypostasis en el sentido de sustancia, en un sentido un poco más literal. Y les mencionaba eso, hermanos, porque hay quienes traducen este versículo como es pues la fe, la sustancia de lo que se espera, o de lo que estamos esperando, o de lo que, sí, de lo que estamos, o de las cosas que estamos teniendo esperanza. Y esto lo hacen para enfatizar el hecho de que la fe cristiana, hermanos, no es una fe que comienza con nuestros buenos deseos. No es una fe que sí, pues que, yo tengo el deseo de que esto pase, esto es fe. No. La fe cristiana descansa en promesas reales de parte de Dios, promesas sustanciosas, promesas hechas y dadas por aquel Dios que es perfectamente santo, justo, bueno, fiel y que jamás incumplirá su palabra. Y hay que tener eso muy, muy claro, hermanos. Lo que la Escritura nos promete, lo que Dios nos dice a través de su palabra, no son buenos deseos que a un ser humano se le ocurrieron y los plasmó aquí. Es la palabra viva y poderosa de nuestro Dios. Sí, utilizando a un ser humano para escribirla, pero es la palabra del Dios Todopoderoso. Un Dios, hermanos, para que el mentir es imposible. Es imposible que Dios mienta, como dice Hebreos capítulo 6. Vaya por favor conmigo un momentito a Hebreos capítulo 6, versículo 18, que dice así. Bueno, voy a leerlo desde el 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es el carácter de Dios lo que hace sus promesas inquebrantables, reales. Y ponía, por ejemplo, hermanos, la semana pasada que en nuestro hablar cristiano, o sea, yo no trato de acá de ser legalista y controlar el lenguaje de la gente, ¿verdad? Pero hay veces que utilizamos palabras en nuestro hablar cristiano que no son del todo correctas, y les mencionaba la vez anterior, como decir cosas, tengo fe en que me voy a recuperar de esta enfermedad. O sea, la Biblia sí habla de cómo comportarnos o qué hacer cuando estamos enfermos. Sí nos enseña cómo enfrentar la enfermedad con una manera o de una manera que glorifique a Dios. Sí nos enseña que Dios en su misericordia nos puede sanar. Dios lo puede hacer.
Si Él quiere, lo puede hacer. Pero lo que tú no puedes decir es que yo tengo la seguridad de que Dios me va a quitar esta enfermedad a mí o a mi pariente. Si Dios lo quiere hacer, lo puede hacer. Y claro que puedes orar para que Dios lo sane. Pero sobre todo debemos entender que el que tiene la última palabra es Dios. E independientemente de que Dios vaya a sanar o no, ya sea a mi persona o a otra persona, lo que a Dios más le interesa es cómo respondemos a Él en medio de esa situación. Perdón. A Dios le interesa más cómo es mi responder delante de Él en medio de, en este caso, enfermedad. Dios me instruye, me ayuda y me da esperanza en medio de mi enfermedad. Pero no es como que dice aquí en fulano libro, Oscar Gutiérrez se le va a quitar esta enfermedad. Si así fuera, wow, ¿verdad? Qué genial. Pero no es algo que no, eso no viene ahí, ¿verdad? Por ejemplo, decir, tengo fe en que los problemas en mi familia van a terminar. Nuevamente, Dios nos instruye en su palabra para cómo actuar con nuestros familiares, sobre todo si son inconversos. Dios nos enseña la manera de nuestro actuar, el actuar del esposo hacia la esposa, o de la esposa hacia el esposo, los hijos. Y Dios en su misericordia puede salvar. Claro que lo puede hacer. Pero que tú digas, aquí está escrito esto, no. Pero independientemente de que esté escrito o no, uno tiene que obedecer lo que está escrito. Si Dios quiere restaurar tu familia, tu salud, tus finanzas, gloria a Dios. Pero no confundamos las cosas. Por eso yo no quiero matar la fe de nadie. Al contrario, es para dirigir nuestra fe y nuestra confianza a lo que Dios ha dicho en su palabra y tiene escrito. Así que espero que esto nos ayude más espero que esto nos ayude más que desanimarnos, ¿verdad? Porque mencionaba la semana pasada que hay personas que dijeron, yo confié en Dios en esta situación, Dios no contestó, así que ya no regresé a la iglesia, ya no quiero saber nada de Él porque yo oré y me dijeron que tuviera fe y así, y Dios no hizo nada, y pues ya no quiero saber nada de la iglesia. Y hay personas a las que le enseñaron así, hay personas a las que fueron enseñadas y son enseñadas así, y por eso terminan como terminan, por una falsa enseñanza respecto a lo que es la fe. Nuestra fe, nuestra creencia descansa en promesas reales de parte de Dios, promesas sustanciosas. Vamos a pasar al segundo inciso. Se fundamenta en promesas fieles de parte de Dios. El versículo continúa diciendo la convicción de lo que no se ve. Esa segunda característica de la fe que es recompensada se fundamenta en promesas fieles de parte de Dios. Puede que alguno aquí que tenga un sentido o su sentido más crítico aquí va a decir o puede pensar, ¿verdad? Que si en una oración yo pongo a Dios y la palabra promesas del otro lado, la palabra fiel como que sale sobrando. Y sí es cierto, pero por motivos de énfasis lo pongo aquí. O sea, siempre toda promesa de Dios, ya sea para bendición o para juicio, es fiel en el sentido en que Dios la cumple. Pero hay que aclarar esto aquí. Son promesas fieles, la convicción de lo que no se ve. La fe del cristiano no es ciega en todo el sentido de la palabra. No es una fe que tú digas ciega, sí. O sea, no lo puedo ver en el momento, pero lo veré. Y es por eso que este versículo dice así, la convicción. Otra palabra, otra manera en la que puedes entender la palabra convicción es prueba, conocimiento previo o evidencia. Prueba, conocimiento previo o evidencia. Es por eso que digo, y la Escritura enseña que la fe no es del todo ciega. Puede que al presente no puedas ver lo prometido aún, pero vendrá. Y la fe
nos lleva a esa evidencia, a esa convicción, a esa prueba de lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Por eso decimos que la fe descansa en promesas fieles de parte de Dios. Lo que Dios ha prometido es suficiente evidencia. No necesitamos más. Él en su momento cumplirá cada una de las promesas que Él se ha propuesto en nosotros. Nuestra responsabilidad al presente es permanecer aferrados a Él y a sus promesas, aun cuando el presente pueda llegar a parecer hostil. Repito, Dios en su momento cumplirá cada una de las cosas que Él nos ha prometido en su palabra. Nuestra responsabilidad es a seguir firmes, aferrados a esta convicción, a esta evidencia de lo que Dios nos ha dado en su palabra, aún a pesar de cómo el presente se esté comportando conmigo. Si el presente es hostil, yo tengo que seguir firme en mi caminar con Cristo. Si has leído completo el capítulo 11 de Hebreos, vas a poder darte cuenta de que lo que estoy hablando es cierto, porque todas las personas de las que se habló aquí no vieron en el presente lo prometido, pero se mantuvieron aferrados a Dios, a la promesa de Dios, a pesar de lo hostil que era el presente. Mantuvieron su convicción hasta el fin. Los que critican el cristianismo diciendo que la esperanza después de la muerte es un consuelo de tontos, ellos al final de cuentas van a terminar siendo juzgados, así que no tendrán esperanza ni aquí, ni consuelo, ni descanso en la eternidad. ¿Alguien te ha dicho eso? Es que eso de que el descanso después de la muerte, qué suave, ya es como cerrar los brazos. Esta persona no va a tener esperanza, o no tiene esperanza en nada, ni tampoco va a tener consuelo después de la muerte, porque se está cerrando a esta oportunidad que Dios le da de abrazar el evangelio. Los incrédulos no se aferran, los incrédulos solo se aferran a las cosas que pueden ver. Pero lo que el mundo promete jamás llenará el lugar que Dios ha reservado exclusivamente para Él en el corazón de los hombres. Un cristiano, hermano, maduro, esto es importante, un cristiano maduro no ignora el dolor, no ignora el sufrimiento, no es como que niega la existencia, me duele, pero no, esto no existe. No. Un cristiano maduro no ignora el dolor, no ignora el sufrimiento, sabe que el sufrimiento existe, pero sabe que no es todo lo que hay y que el tormento del infierno es peor de lo que una persona pueda soportar en vida. Un cristiano maduro sabe que todo esto existe, pero sabe que no es todo lo que es y que lo peor que se puede experimentar en la tierra solo es un destello de los tormentos del infierno. Por eso un cristiano maduro alaba a Dios por Cristo, su Salvador, y sabe que llegará el momento cuando llegará a su descanso eterno, a su hogar celestial. Sabe que existe y verá con sus ojos ese lugar donde no hay lloro, ¿verdad? Donde no hay lamentación, donde no hay dolor. Pasemos, hermanos, a la segunda característica de la fe que será recompensada, y es que esta fe es el instrumento de Dios para aprobar a los creyentes. Versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En este versículo el escritor declara que la fe es el instrumento por el cual Dios aprobó a los antiguos, ¿verdad? O Dios dio buen testimonio acerca de ellos. ¿Quiénes son esos antiguos? Los personajes de los que va a hablar en el resto del capítulo 11. Ellos son
y ahí podemos leer esto en casa. Esas personas. Y esta lista que Dios da no es como que nomás estos son. Hay más. Pero el Espíritu Santo solamente quiso dejar estos aquí. Porque sí, a ver. Si uno, o sea, podemos ver cómo el escritor se extiende en algunos personajes, pero al final del capítulo vamos así como que va resumiendo y resumiendo y resumiendo la historia. No es una lista exhaustiva, hermanos, pero son personajes de fe, son personas de fe. Cuando dice aquí, alcanzaron buen testimonio los antiguos, aquí tenemos un verbo que significa dar testimonio o dar aprobación. Dar testimonio o dar aprobación. Estas personas dice que lo alcanzaron. Alcanzaron buen testimonio. Pero ¿quién es el que da este testimonio o esta aprobación? ¿Quién es el que los aprueba? Versículo 4, versículo 5, versículo 39 nos deja ver que es Dios quien los aprobó. Dios es el que los aprueba justos por haber tenido fe en lo que Él les había prometido. Esta fe que tuvieron estos personajes no es un tipo de fe exclusiva para personajes como ellos. No es que ellos hubieran sido superhombres o supermujeres que fueron únicos en su clase y que solamente ellos podían tener esta clase de fe. No, eran personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero ellos descansaron en la promesa de Dios. Todos los que hemos venido a los pies de Cristo estamos igualmente, o me puedo decir, incluso más capacitados para tener la fe que de estos personajes. Estamos capacitados por el Espíritu Santo para que nuestra fe sea como la de ellos. Y es más, se podría decir que nosotros tenemos menos excusa que ellos para mostrar esta clase de fe. Ellos no tuvieron la cantidad de revelación que tenemos nosotros. Ellos se aferraron con todo su ser a lo poquito pero suficiente que Dios les había revelado. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos aferrarnos a su palabra teniendo todo esto en nuestras manos, hermanos? No eran superhombres, supermujeres, pero creyeron en la promesa de Dios. Nosotros no tenemos excusa. Una cosa más y que es importante aclarar, hermanos, es que la fe es el objeto. La fe es aquello o es el medio por el que Dios nos salva, pero la fe en sí misma no te salva. La fe es algo que Dios te da para que vengas a Él. La fe no te salva. Dios pone la fe ahí, pero la fe en sí misma no es lo que nos salva, sino aquel a quien nuestra fe va dirigida. Esa es la persona de Cristo, es la que nos salva. Pero Dios se plació en utilizar la fe para traernos a Él. Y eso es importante, porque muchos enfatizan solamente que la fe. Es el objeto de nuestra fe lo que nos salva. Porque allá afuera hay gente teniendo fe en muchas cosas, y esa fe no les va a servir para nada. Es la persona o el objeto a quien va dirigido nuestra fe lo que nos salva, lo que nos aprueba delante de Dios. Entonces es esta relación que podemos tener con Cristo por medio de la fe lo que nos salva y sostiene aún en medio de las peores circunstancias. Es esa fe que nos mantiene abrazados de sus promesas sustanciales y fieles, aún a pesar de los tragos amargos del presente. Así que, hermanos,
Consideremos estas cosas, procuremos que nuestra fe sea bíblica, alimentemos nuestra fe día con su palabra, seamos cuidadosos de no confundir buenos deseos con lo que realmente está escrito. Eso es importante. Consideremos esto, alimentemos nuestra fe, porque ¿cómo quiere ser un cristiano, hermano, que tiene fe, confía en Dios, si no se alimenta diariamente de su palabra? Porque hay muchos cristianos que lamentablemente viven derrotados. No, pues es que yo estoy batallando con este pecado y yo no voy a poder, y esto y lo otro, mis finanzas están de bajada y yo no sé qué voy a hacer y no voy a poder y no voy a poder y no voy a poder. De nuevo, la Biblia no dice a fulanito le van a subir el sueldo y así se van a acabar sus broncas. No. Pero sí, Dios nos dice cómo ayudarnos a tomar orden en el caso de las finanzas o en el caso de una enfermedad, etcétera. Pero hay personas que viven, o cristianos que viven derrotados porque no están alimentando su fe con la palabra del Señor, su confianza en Dios con la palabra del Señor. Y por eso, pues, se les cierra su mundo. Dejan que los afanes, las presiones de la vida los ahoguen y no pueden ver más allá de su nariz. Cuando aquí esos personajes que tenemos acá se mantuvieron como viendo al invisible, ¿verdad? Aún en medio de lo difícil que era el presente, ellos se mantuvieron firmes en su fe. Vamos a orar y que el Señor nos ayude con esto. Padre, tú conoces, mi Dios, cómo está el corazón de cada uno de nosotros delante de ti en esta área de la confianza en tu palabra. Padre, gracias porque tenemos al Espíritu Santo que nos lleva a tu palabra y nos hace pensar en ella y nos transforma a través de ella, Padre, pero también es una realidad que tu palabra nos enseña que nosotros debemos ser diligentes en buscar tu rostro, venir delante de ti en oración, abriendo tu palabra, estudiando tu palabra, abriendo nuestros oídos cuando escuchamos la enseñanza de tu palabra, Padre, porque son medios que usted nos da para fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en lo que usted ha dicho en su palabra, Padre. Te pido que nos ayudes a fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en tu palabra, Padre, y en medio de las situaciones que cada uno estemos enfrentando, sabemos que su palabra es suficiente para darnos sustento, para alentarnos en medio de lo que sea, Padre. Te pido que nos ayudes, mi Señor, y que ayudes que esta tu iglesia tenga una fe sana, una fe bíblica, Padre, porque lamentablemente hay lugares donde están confiando en todo menos en tu palabra, Padre, y te pedimos misericordia por ellos para que les permitas conocer tu palabra. Dejamos esto en tus manos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.